El jardín secreto. Había una vez una joven llamada Elara, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Todos en el pueblo la conocían por su sonrisa, pero pocos sabían que, al caer la tarde, solía escaparse a un rincón escondido del bosque. Allí, detrás de unas enredaderas, había un jardín secreto, flores de todos los colores crecían en silencio, como si el lugar respirara magia. Elara cuidaba aquel jardín con paciencia y cariño, y aunque era feliz allí, a veces sentía que algo le faltaba. Un día, mientras regaba las rosas, escuchó una melodía suave. Al girarse, descubrió a un joven que tocaba un violín. Se llamaba Kael, y había encontrado el jardín por casualidad mientras paseaba. Al principio, Elara dudó, ¿y si aquel desconocido contaba el secreto? Pero Kael, en vez de interrumpir, solo sonrió y dijo: «No diré nada. Los lugares bellos merecen silencio y respeto». Desde entonces, comenzó a visitarla. Él tocaba su violín mientras ella cuidaba las flores, y poco a poco, el jardín empezó a transformarse. Las plantas parecían florecer más rápido, como si también disfrutaran de aquella compañía. Con el tiempo, Elara se dio cuenta de que no era solo el jardín lo que crecía, también lo hacía su corazón. Una tarde, mientras el sol se escondía y el cielo se pintaba de naranja, Kael le confesó: «He viajado por muchos caminos, pero nunca encontré un sitio que me hiciera sentir en casa, hasta que te conocí aquí». Elara no respondió con palabras. Tomó su mano y lo guió hacia el rosal más antiguo del jardín. Allí, entre los pétalos que parecían brillar con la última luz del día, se dieron su primer beso. Y así, el jardín secreto dejó de ser un lugar solo para Elara. Se convirtió en el espacio donde dos almas aprendieron que el amor, como las flores, necesita paciencia, cuidado y un poco de magia para florecer. Desde entonces, cada noche, mientras el viento mecía suavemente las ramas, el jardín guardaba su historia, como un susurro que invitaba a soñar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en estaciones. Elara y Kael encontraron en el jardín su refugio, un lugar donde el mundo parecía detenerse. Allí, los silencios no pesaban, porque estaban llenos de música, risas y la tranquilidad de saberse acompañados. Pero pronto descubrieron que aquel jardín guardaba más secretos de los que imaginaban. Una tarde, mientras Elara podaba el rosal más viejo, encontró bajo la tierra una caja pequeña, de madera desgastada. Kael, curioso, la ayudó a abrirla. Dentro había un cuaderno con páginas amarillentas y dibujos de flores que parecían casi vivos. En la primera hoja, había una inscripción: «A quienes encuentren este jardín, cuídenlo con amor, pues en sus raíces florecen los corazones que saben esperar». Elara y Kael se miraron en silencio, sintiendo que las palabras estaban escritas para ellos. Esa noche, Kael llevó su violín y tocó una melodía distinta, más profunda, como si el jardín mismo la hubiera inspirado. Y algo mágico ocurrió, las flores comenzaron a abrirse lentamente, incluso las que ya habían marchitado, iluminadas por la luz de la luna. Elara, asombrada, susurró: «Es como si el jardín respondiera a nosotros, como si estuviera vivo». Kael la tomó de la mano, con una sonrisa, dijo: «Quizás siempre lo estuvo. Solo necesitaba dos corazones que lo escucharan». Desde entonces, comprendieron que aquel jardín no era un lugar cualquiera, era un espacio encantado que se nutría del amor verdadero. Y ellos, al cuidarlo y compartirlo, lo mantenían despierto. Con el tiempo, decidieron abrir su secreto a otros. Poco a poco, llevaron al jardín a quienes necesitaban esperanza, un anciano solitario, una madre con su hijo enfermo, una niña que había perdido la alegría. Cada vez que alguien entraba, las flores parecían florecer de nuevo, como si la magia del lugar compartiera un poco de consuelo con cada visitante. Y así, lo que empezó como un refugio de dos, se transformó en un rincón de amor para muchos. Pero, cada noche, cuando todos se habían ido, el jardín volvía a ser solo de ellos dos, un santuario de melodías y flores, de miradas y promesas, donde Elara y Kael entendieron que habían encontrado algo más que un secreto. Habían encontrado un hogar en el corazón del otro. Elara y Kael ya no podían imaginar sus días sin el jardín. Pero pronto empezaron a notar algo extraño: cada vez que la luna estaba llena, algunas flores brillaban como si estuvieran hechas de cristal. No era una ilusión, los pétalos resplandecían suavemente, como estrellas atrapadas en la tierra. Una noche,
al acercarse a esas flores luminosas, Elara escuchó un susurro. No era la voz de Kael ni el murmullo del viento. Venía de las propias flores. Gracias por cuidarnos. El amor que siembran aquí despierta la memoria del bosque. Kael se quedó inmóvil, sorprendido. Luego, con calma, respondió. ¿Memoria del bosque? Las flores continuaron, como si cada una hablara con un eco delicado. Hace mucho tiempo, este jardín fue creado por dos amantes que no podían estar juntos. Sus corazones se unieron en las raíces, y la naturaleza guardó su promesa. Desde entonces, el jardín florece cada vez que dos almas puras llegan hasta aquí. Elara y Kael se miraron, conmovidos. Comprendieron que no estaban solos en esa historia, sino que eran parte de algo mucho más grande, un ciclo eterno de amor que el bosque protegía. Esa misma noche, Kael tomó su violín y comenzó a tocar una melodía que nunca antes había tocado. Era como si el jardín mismo le dictara las notas. Elara, conmovida, bailó entre las flores cristalinas, y cada movimiento suyo parecía encender más luz en los pétalos. De repente, del resplandor surgió una figura tenue, como hecha de bruma y estrellas, una mujer de rostro sereno, vestida con un manto de hojas. Soy la guardiana de este lugar, dijo con voz suave. Ustedes han despertado la magia del jardín con su cuidado y su ternura. Pero sepan algo, el amor verdadero no solo florece en secreto. Tarde o temprano, deberá enfrentar la luz del mundo. Elara sintió un escalofrío. ¿Qué significaba aquello? ¿Debían llevar su amor más allá del jardín, hacia un destino que aún no comprendían? Kael, firme, tomó la mano de Elara y respondió. Entonces lo enfrentaremos juntos. La guardiana sonrió y, poco a poco, se deshizo en motas de luz que se unieron al brillo de las flores. Desde esa noche, el jardín ya no fue solo un refugio, se convirtió en un faro, un lugar que parecía llamarlos hacia un destino mayor, aún desconocido. Tras aquella noche en la que la guardiana apareció, el jardín ya no fue el mismo. Aunque seguía siendo su refugio de calma, Elara y Kael sentían que algo en el aire los llamaba, como un suave murmullo que venía desde más allá de los árboles. El jardín nos está mostrando un camino, susurró Elara, mientras acariciaba los pétalos de una flor cristalina. Kael asintió, aunque en su mirada había cierta inquietud. Si salimos, no sabemos lo que encontraremos. Pero si nos quedamos, quizás nunca descubramos todo lo que este lugar quiere enseñarnos. Decidieron esperar a la próxima luna llena, pues intuían que entonces el jardín revelaría algo más. La noche llegó, clara y serena. El violín de Kael sonó entre las flores, y Elara, como siempre, danzó suavemente. Entonces, el suelo bajo el rosal más antiguo comenzó a temblar. La tierra se abrió apenas, dejando ver un sendero oculto cubierto de raíces y luces azules que parecían luciérnagas atrapadas en la madera. Sin miedo, se miraron y entraron juntos. El sendero los llevó a través de un túnel vivo, con paredes de enredaderas y flores que susurraban como si contaran historias antiguas. Tras lo que pareció un largo paseo, llegaron a un claro iluminado por un lago. El agua brillaba como un espejo de estrellas, y en el centro, una pequeña isla con un árbol gigantesco, cuyas ramas parecían sostener el cielo. Elara se llevó una mano al corazón. Es hermoso, pero, ¿qué es este lugar? De pronto, el árbol habló con una voz profunda y amable. Soy el corazón del bosque. El jardín que ustedes cuidan es una semilla mía. Han despertado lo que dormía en mis raíces. Kael apretó la mano de Elara. ¿Y por qué nosotros? El árbol respondió. Porque el amor verdadero es raro, y cuando aparece, tiene el poder de sanar la tierra y a quienes habitan en ella. Pero el suyo aún debe ser probado. Elara frunció el ceño con suavidad. ¿Probado? ¿Qué debemos hacer? El árbol se estremeció, y sus ramas dejaron caer hojas doradas que flotaron sobre el lago. Deben elegir, quedarse en la calma de su jardín para siempre, o emprender un viaje que pondrá a prueba su unión, enfrentando dudas, sombras y distancias. Si lo logran, su amor no solo mantendrá vivo al jardín, sino que dará nueva vida a todo el bosque. Elara y Kael se miraron. La respuesta estaba en sus ojos, aunque temían lo desconocido, preferían arriesgarse juntos que quedarse para siempre en lo seguro. Kael levantó su violín, tocó una nota firme, y dijo:
Elegimos el viaje. Elara, con una sonrisa tranquila, añadió. Porque el amor que no se arriesga, no florece. El lago brilló intensamente, y una senda luminosa apareció sobre el agua, guiándolos hacia la isla del gran árbol, hacia el comienzo de una aventura que pondría a prueba no solo su amor, sino también la magia que habían despertado. Elara y Kael caminaron sobre la senda luminosa que cruzaba el lago. Cada paso parecía hundirse en estrellas líquidas que brillaban bajo sus pies. El aire estaba lleno de un silencio expectante, como si el bosque entero contuviera la respiración. Cuando llegaron a la isla, el gran árbol inclinó sus ramas hacia ellos, dejando caer una lluvia de hojas doradas que los envolvió en un resplandor suave. Para que el bosque renazca, dijo con voz profunda, deben superar 3 pruebas. No son pruebas de fuerza ni de ingenio, sino del corazón. Elara apretó la mano de Kael. Estamos listos, susurró, aunque en su interior un leve temblor le recorría el pecho. El árbol los miró con sus ojos de savia luminosa. La primera prueba comienza ahora, la prueba del recuerdo. De pronto, la isla desapareció bajo sus pies. Kael y Elara se encontraron separados, cada uno en un lugar distinto. Elara abrió los ojos y estaba en su pueblo. Todo parecía como antes, pero diferente, nadie recordaba al jardín, ni a Kael. Su vida era tranquila, segura, pero vacía. Podía volver a ser la Elara de siempre, la que cuidaba flores sola al caer la tarde. Una voz suave le susurró. ¿De verdad lo necesitas a él? Mira qué fácil sería quedarte aquí, sin riesgos, sin secretos, sin dolor. Elara sintió el peso de la soledad que había conocido antes de Kael, y comprendió cuánto había cambiado desde que él apareció. Con una calma firme, respondió al eco. No. Ya no soy la misma. Mi vida florece porque comparto mi luz con la suya. Sin Kael, este mundo se marchita. En ese instante, el recuerdo se rompió como un espejo, y Elara volvió a escuchar la música de un violín a lo lejos. Kael se halló en un escenario enorme, rodeado de público que lo aplaudía. Su violín sonaba perfecto, más hermoso que nunca. Era el futuro que siempre había soñado, fama, reconocimiento, viajes interminables. Pero cuando buscó a Elara entre los rostros, no estaba. Una voz resonó dentro de su mente. Puedes tenerlo todo. ¿Por qué arriesgarlo por un amor que puede desvanecerse? Kael cerró los ojos, tocó una nota larga y suave, y dejó que el sonido se deshiciera en el aire. Luego murmuró. Porque sin ella, la música no tiene alma. Prefiero una sola melodía a su lado que 1000 sin su presencia. El escenario se apagó como una sombra, y Kael volvió a escuchar el murmullo del lago. Ambos despertaron frente al gran árbol, de nuevo tomados de la mano. Las hojas doradas brillaban alrededor como si celebraran su elección. El árbol habló con solemnidad. Han superado la primera prueba. El recuerdo no los ha separado. El amor que se aferra al pasado no florece, el suyo mira siempre hacia adelante. Kael miró a Elara, con lágrimas brillando en sus ojos. Nada en el mundo puede valer más que lo que compartimos. Ella sonrió y apoyó su frente en la de él. Y nada podrá apartarme de tu lado. El árbol asintió, y sus ramas se estremecieron suavemente. Prepárense, porque lo que viene será más difícil. La segunda prueba será la prueba de la sombra. El aire se volvió más denso, como si un velo oscuro empezara a cubrir la luna. El aire se volvió espeso, como si el mismo bosque contuviera la respiración. La luna se oscureció detrás de un velo de nubes, y el gran árbol habló con solemnidad. Ahora enfrentarán la prueba de la sombra. De pronto, el lago desapareció bajo sus pies, y el mundo se tornó en un espacio de penumbra infinita. Elara y Kael seguían tomados de la mano, pero al dar un paso, la oscuridad se agitó y se transformó. Ante Elara apareció una figura que parecía ser ella misma, pero con una mirada fría y dura. Kael no es más que una distracción, dijo la sombra. Podrías haber tenido una vida segura, tranquila, sin depender de nadie. ¿Qué harás cuando él se canse de ti? Elara sintió un nudo en la garganta. Esa voz era peligrosa porque venía de dentro, sus propios miedos convertidos en palabras. Mientras tanto, ante Kael apareció otra figura, idéntica a él, pero con el rostro endurecido y la voz burlona.
¿De verdad crees que tu música no perderá su magia? ¿Qué pasará cuando el ara deje de inspirarte? No eres nada sin ella, y si algún día se aleja, te quedarás vacío. Kael apretó los puños, sintiendo la duda como un peso sobre su pecho. La sombra se volvió más densa, más real, alimentándose de sus temores. Ambos sintieron que las manos se les soltaban poco a poco, como si la oscuridad quisiera separarlos. El ara respiró hondo y miró de frente a su reflejo sombrío. Tal vez tenga miedo de perderlo, admitió. Pero mi amor por Kael no nace de la necesidad, sino de la elección. Lo elijo cada día, incluso con mis miedos. Su sombra se estremeció y comenzó a deshacerse en pétalos oscuros. Kael bajó la mirada y acarició las cuerdas de su violín. Tocó una melodía suave, triste, como si hablara con su reflejo. Es cierto, sin ella mi música perdería su alma. Pero no la toco por miedo a perderla, la toco porque compartirla con el ara es lo que le da sentido. Si un día ya no está, cada nota seguirá siendo un recuerdo de nuestro amor. Su sombra lo observó un instante, y luego se disolvió en el aire como humo disipado por el viento. Cuando ambos levantaron la vista, se encontraron otra vez, sus manos firmemente unidas. La oscuridad retrocedió, y la luna volvió a brillar sobre ellos. El lago reapareció bajo sus pies, y el gran árbol los observaba con calma. Han superado la prueba de la sombra, dijo con voz profunda. El amor que teme se apaga, pero el suyo ha aprendido a brillar incluso entre dudas y temores. El ara apoyó su frente en el hombro de Kael, con lágrimas suaves en los ojos. Mientras estemos juntos, ninguna sombra podrá separarnos. Kael sonrió, acariciándole el cabello. Somos más fuertes de lo que pensábamos. El árbol agitó sus ramas, y una lluvia de hojas doradas cayó sobre ellos. Queda la última prueba, la prueba del sacrificio. Solo entonces sabrán si su amor puede sostener no solo un jardín, sino a todo el bosque. El ara y Kael se miraron, con el corazón acelerado. Sabían que aquella sería la más difícil de todas. El lago estaba en calma, como si esperara el momento de revelar el destino de el ara y Kael. El gran árbol inclinó sus ramas hacia ellos, y en su voz profunda se escuchaba tanto ternura como gravedad. La última prueba es la del sacrificio. El amor verdadero no solo florece en alegría, también debe resistir cuando se enfrenta a la pérdida. Un haz de luz cayó desde la copa del árbol y formó dos senderos brillantes frente a ellos. Uno conducía de vuelta al jardín secreto, intacto y eterno, donde podrían vivir juntos, en paz, sin temores ni pruebas. El otro llevaba hacia la oscuridad del bosque profundo, donde aguardaba una amenaza que marchitaba lentamente la vida de los árboles y las flores. Si eligen el jardín, continuó el árbol, estarán a salvo, pero el bosque entero se consumirá. Si eligen el sendero oscuro, deberán arriesgarse, pues el bosque puede salvarse, o perderlos para siempre. El ara sintió un estremecimiento. Sus ojos buscaron los de Kael, y en ese silencio se dijeron más de lo que las palabras podían expresar. Kael acarició las cuerdas de su violín, que aún brillaban con la magia de la luna. Si nos quedamos, el jardín florecerá, pero solo para nosotros. Luego miró hacia la oscuridad. Si partimos, quizás suframos. Pero si salvamos al bosque, el jardín dejará de ser un secreto y se convertirá en un hogar para todos. El ara respiró hondo, con lágrimas brillando en sus ojos. El amor que solo se guarda para uno mismo, se marchita. El amor que se entrega, florece para siempre. Entonces, con las manos entrelazadas, dieron el primer paso hacia el sendero oscuro. El lago tembló, y el aire se llenó de un murmullo que parecía ser la voz del bosque entero, gracias. El camino ante ellos se encendió en luces azules, guiándolos hacia lo desconocido. El ara y Kael caminaron por el sendero de luz hasta que la claridad se deshizo en sombras. El bosque oscuro los envolvía, los árboles parecían retorcidos, sus ramas secas, y el aire olía a tierra muerta. Era como si toda la vida del lugar hubiera sido devorada por una herida invisible. En el centro del bosque hallaron la fuente del mal, un árbol inmenso, hueco y ennegrecido, del que brotaba un humo denso que marchitaba todo lo que tocaba. El ara sintió un dolor en el pecho, como si aquella corrupción quisiera arrancarle la esperanza. ¿Cómo podemos salvarlo?, preguntó con voz temblorosa. Kael cerró los ojos y abrazó su violín. Con lo único que tenemos, nuestro amor.
Entonces comenzó a tocar. Cada nota era pura y cálida, como un hilo de luz que rompía la oscuridad. El ara, a su lado, colocó sus manos sobre el suelo, y de sus dedos brotaron pequeñas raíces que brillaban como oro. El árbol oscuro se estremeció, rugiendo como una criatura herida. El humo se volvió más denso, y en ese momento comprendieron la última verdad: para sanar al bosque, debían entregar algo de sí mismos. El ara miró a Kael, con lágrimas brillando en sus ojos. Si uno de nosotros se sacrifica, el otro quedará solo. Kael dejó que su música se apagara suavemente. Tomó sus manos y sonrió con ternura. Entonces no será uno, seremos los dos. Un instante de silencio los envolvió, y luego, al unísono, entregaron su fuerza al bosque. La música de Kael y la luz del ara se unieron, ascendiendo como un río de estrellas que envolvió al árbol ennegrecido. El humo se disipó, las ramas muertas reverdecieron, y poco a poco, la vida volvió a brotar. Flores se abrieron, aves regresaron al canto, y el bosque entero respiró de nuevo. Cuando la luz se deshizo, ya no estaban allí. No como antes. Sus cuerpos se habían desvanecido, pero en el centro del claro, junto al árbol que había renacido, brotaron dos nuevas flores entrelazadas, una blanca como la luna, otra roja como el amanecer. El gran árbol habló con voz suave, casi como un suspiro. Eligieron darlo todo, y por eso su amor vivirá para siempre. El bosque florecerá gracias a ellos. Desde entonces, cada primavera, el jardín secreto se llena de flores que brillan bajo la luna, y quienes se acercan juran escuchar la música de un violín y la risa de una joven que baila entre los pétalos. El ara y Kael ya no caminan como antes, pero su amor sigue vivo, transformado en la esencia misma del bosque. Un amor que eligió florecer no solo para sí mismo, sino para todos. Y así llegamos al final de esta historia llena de amor y magia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó este cuento, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo para que más personas puedan soñar con nosotros. Gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo y tu atención. Te deseo una noche tranquila, llena de paz y dulces sueños. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches.